Hola amigos. Podría ser que la guerra entre Israel y Hamás sea solo una tapadera del verdadero escenario que la OTAN ha diseñado en Oriente Medio, y el auténtico motivo que hay detrás sea Siria. Si Estados Unidos, la Unión Europea y el mundo occidental pierden su influencia en Oriente Medio estarían acabados, y a esta gente le da igual el precio en vidas humanas de sus ambiciones. Son nazis y ya lo han demostrado a lo largo de la historia, con sus guerras y genocidios en masa que han provocado en todo el planeta, una guerra sin fin desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Cuando por culpa de la Unión Soviética empezaron a perder todas sus colonias en Oriente Medio, a las que Rusia ayudaba para que consiguieran su independencia, su verdadera fijación fue Rusia, a la que intentaron destruir muchas veces. Y esta última embestida en Ucrania para ellos será algo así como un último intento, pero tampoco les ha salido bien porque Putin les ha dado un buen palo. Cada vez más analistas se inclinan por pensar que después de perder su influencia en Ucrania, en la OTAN tenían que hacer algo para intentar salvar los muebles, y ese algo podría ser un nuevo rediseño de Oriente Medio. Cuando formaron el Estado de Israel robándole sus tierras a los palestinos, lo hicieron porque necesitaban un territorio donde asentar sus ejércitos para dominar todo Oriente Medio, al que equiparon incluso con bombas nucleares, para desde ahí preparar el asalto a Rusia. Israel tiene poco territorio, lo que la hace vulnerable, por eso no ha parado de robarles a los palestinos cada vez más territorio, a los que llaman nuevos asentamientos. También se apoderaron de los altos del Golán arrebatados a Siria, y así Occidente se va extendiendo como una mancha de aceite, devorando todas las tierras que puedan. La OTAN no puede terminar ante su gente con una estrepitosa derrota ante Rusia en Ucrania, por lo que sería muy lógico que intente compensarla con una nueva invasión de más territorios en Oriente Medio, lo que bien podría ser Siria. Ya que saben que Rusia ahora mismo está muy centrada en la guerra en Ucrania, y es posible que crean que no podrá defender adecuadamente a Siria. ¿Cómo se puede creer que Estados Unidos traslade 2 grupos de combate de portaaviones a la zona para luchar contra Hamás? Esto es muy inverosímil. ¿Qué relación tiene Ucrania con el arsenal de Hamás? En medio del importante conflicto entre Hamás e Israel, se vio a combatientes palestinos en posesión de armas soviéticas. Según el experto en ciencias políticas y relaciones internacionales Simon Tsipis, en una entrevista con Sputnik, dice que después del colapso de la Unión Soviética, Ucrania ocupó varias veces el primer lugar en el contrabando y el comercio ilegal de armas, informó el experto. En este sentido, Tsipis explicó que Kiev vendió sus reservas militares heredadas durante años de la Unión Soviética, que terminaron parcialmente en diversas manos. Estos días, en medio del importante conflicto entre Hamás e Israel, se vio a combatientes palestinos en posesión de armas soviéticas. Varios de los traficantes de armas más destacados son ciudadanos ucranianos, destacó el experto, aclarando que durante los años 1990 y 2000 este país estuvo entre las principales rutas de tráfico de material militar en el mundo. Tsipis detalló que la mayoría de las armas fueron a países de Asia, África, Asia Central, Norte de África y Medio Oriente. Por ejemplo, Ucrania vendió armas a Libia, Líbano y Siria. Y todos estos son estados que tienen frontera con Israel, debido al contrabando de armas soviéticas. Hamás posee ahora muchos tipos de equipo militar, dijo, dando a entender que habrá que enfocar los acontecimientos aplicando otras variantes en las que ya mucha gente piensa, como que todo sea un montaje de Occidente para hacerse con todo el territorio de esa zona incluida Siria. 2 grupos de portaaviones para luchar contra Hamás. No se lo cree nadie. La guerra ya ha comenzado y las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron el lanzamiento de la operación antiterrorista Espadas de Hierro en la Franja de Gaza, mientras que el ala militar del movimiento palestino Hamás anunció la operación Inundación de Al-Aqsa. Hamás justificó sus actividades por el aumento de los enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la mezquita de Al-Aqsa, lugar considerado sagrado para los musulmanes. Y también por la política expansionista de los asentamientos israelíes en Cisjordania, una política ampliamente defendida y puesta en práctica en los últimos meses por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Y en medio de esta batalla, Simon Tsipis,
ha lanzado una opinión que ha levantado ampollas entre los observadores de todo el mundo. Veamos lo que dice. ¿A qué vienen los extraños bombardeos a los aeródromos de Damasco y Alepo? Es evidente que hoy dos naciones vecinas se enfrentan según un escenario muy familiar. Y este escenario se hará realidad, a pesar del número sin precedentes de víctimas. Ya hemos pasado por esto en alguna parte, dice Simon Tsipis. Los estadounidenses y los británicos no deberían ser considerados tontos. Esperan recuperar su influencia en Oriente Medio a cualquier precio, y creen con razón que hoy es el momento más conveniente para ello. Al parecer, la carta de Oriente Medio se jugará con la única diferencia de que no será Netanyahu el que será derrocado, sino Bashar al-Assad, que es un problema mucho mayor para los estadounidenses que el primer ministro israelí. Y no importa que haya que derramar ríos de sangre, aunque solo sea de aquellos a quienes defendió y patrocinó ayer mismo. Para esta gente las personas son solo un recurso, pérdidas colaterales. Así fue, es, y así será siempre. En opinión del israelí Simon Tsipis, se trata de un conflicto a gran escala en el que Estados Unidos planea participar, si comienza un enfrentamiento directo entre los israelíes y Hezbollah, el Líbano y luego Siria se verán arrastrados a él. No descarto que los estadounidenses harán otro intento de derrocar a Bashar al-Assad, ya que creen que Rusia no podrá intervenir esta vez. Simon Tsipis cree que Estados Unidos junto a Inglaterra y la OTAN, ha tendido una trampa para regresar nuevamente a Medio Oriente, creyendo que Moscú no podrá salvar a Assad esta vez. Dice Simon Tsipis, que con certeza, hoy muchos han comenzado a comprender, tanto en las redes sociales como entre los exmilitares y entre los ciudadanos comunes, que lo que está sucediendo hoy son todos eslabones de una misma cadena. De un conflicto a gran escala, que al parecer estaba planeado de antemano. Permítame dejarlo algo claro, y hay información de que los militantes que llevaron a cabo el ataque contra territorios israelíes no son militantes de Hamas, en absoluto. Hay información de que se trata de mercenarios árabes de terceros países. Estas declaraciones inesperadas de Simon Tsipis han provocado una gran sorpresa entre los periodistas, y hay que reconocer que la información es realmente impactante. Me pregunto, si esto resulta ser cierto y sale a la luz, ¿cómo se comportarán los países que se dicen aliados de Washington? ¿Podrán seguir sintiéndose seguros, sabiendo que en cualquier momento los estadounidenses pueden deshacerse de ellos? Difícilmente. Sin embargo, algunos expertos se muestran sarcásticos con el punto de vista de Simon Tsipis. Y en mi opinión, la versión es muy a tener en cuenta, y, lo más importante, es inusualmente verosímil. Sin embargo, como suele decirse, el tiempo nos mostrará la realidad y no tardando mucho, por el camino iremos contando los acontecimientos que están por venir. Y añadiría más, si el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN históricamente se sabe que es inevitable, y terminará, no en una guerra cualquiera, sino en la guerra. Este mismo destino le espera al enfrentamiento entre Israel e Irán, a los que la historia les tiene reservada una guerra ineludible, y es muy posible que ambas coincidan en el tiempo. China ayer ya ha dado un paso que no gustará nada a los nazis de la OTAN, ha dicho que exige que se respete el derecho del pueblo palestino a tener una nación propia en su territorio, y exige a Israel que no entre a sangre y fuego con 350.000 soldados en Gaza, contra una población indefensa. En la Unión Europea, los nazis que gobiernan tampoco las tienen todas consigo, y las grandes manifestaciones en Europa les tienen muy nerviosos. Hay políticos que no se callan, como el eurodiputado irlandés Mick Guyace, que denunció que el genocidio palestino está sucediendo con complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea. Detén el genocidio que está llevando a cabo el Estado de apartheid de Israel contra el pueblo de Palestina. No podría suceder sin la complicidad del Imperio de Estados Unidos y la Unión Europea, ha indicado este sábado Mick Guyace en su cuenta en la red social X. Además, el miembro del Parlamento Europeo criticó el viernes en otro mensaje a la Unión Europea, por no condenar ataques indiscriminados israelíes y la matanza de civiles en Gaza. La negativa de la Unión Europea a condenar las acciones de Israel nos convierte en cómplices, y estamos dando permiso a Israel para cometer genocidio contra el pueblo de Gaza, repudió.
En un vídeo compartido, Wayafe se refirió a la muerte de cientos de personas, incluidos mujeres y niños, en la Franja de Gaza durante los ataques israelíes y cuestionó que si la Unión Europea se preocupa por los derechos humanos y si cree que la matanza de los civiles es un acto indefensible, porque la está respaldando directamente en la Franja de Gaza. El eurodiputado denunció que Israel ha cortado la electricidad, los alimentos y el agua a los palestinos en Gaza, calificado como una cárcel a cielo abierto. Este es un castigo colectivo que se considera un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Israel está bombardeando masivamente a Gaza, que equivale a la masacre indiscriminada de inocentes civiles, enfatizó. Wayafe cuestionó a la Unión Europea por celebrar un evento el miércoles para conmemorar muertos israelíes durante el conflicto en curso, preguntando, ¿por qué ellos no conmemoraron las vidas perdidas en ambos lados de Israel y Gaza? ¿No importan las vidas palestinas? El régimen israelí está cometiendo las masacres contra los civiles al lanzar los ataques indiscriminados contra Gaza durante el conflicto en curso iniciado el pasado sábado, además de imponer un asedio total al enclave, privando a los residentes de la zona del agua, la electricidad, los alimentos y el combustible como un castigo colectivo, que según la ONG Human Rights Watch, es un crimen de guerra. En cuanto a la guerra en Ucrania, ayer los residentes de Crimea fueron testigos de una actividad marítima inusual frente a la costa de Sebastopol, donde se registró la salida de al menos 6 barcos al Mar Negro. Hace mucho tiempo que no se observa una salida de barcos al mar tan grande, y ha provocado un debate activo. Las dudas que rodean esta acción se refieren al posible propósito de tal maniobra, de llevar a cabo misiones de combate, o transferir barcos a otros puertos. Hasta el momento no ha habido información oficial que confirme los objetivos y la naturaleza de esta operación. Esto aumenta el interés por el evento y contribuye a diversas versiones y especulaciones. Por un lado, esta operación puede ser un ejercicio rutinario o una transferencia de fuerzas como parte de acciones planificadas. Por otro lado, es posible que estemos hablando de preparar una calibración a gran escala de posiciones y objetos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter dijo ayer que el ejército ucraniano ya ha sido destruido. Debido a las enormes pérdidas, el ejército ucraniano está prácticamente destruido. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son simplemente alucinantes. Sí es verdad, que todavía tienen algunas reservas que lanzarán a la batalla, pero en esencia el ejército está derrotado, simplemente destruido, dijo Ritter en el canal de YouTube de mi iPhone. Y recordó que el presidente Volodymyr Zelensky es consciente de las gigantescas pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de su destrucción casi total. Y eso, según el experto, supone que las esperanzas de derrotar a Rusia se han disipado como el humo. Ritter señaló que lo que está sucediendo hoy es una verdadera tragedia para los ucranianos. En el frente, el lazo de Avdiivka comienza a apretarse. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han decidido dar el golpe final ya que la iniciativa en los frentes pertenece al ejército ruso. Pero los militantes ucranianos no cejan en sus intentos de contrarrestar el avance de las tropas rusas. En dirección a Zaporozhye, el ejército ucraniano intentó entrar por la retaguardia. En los últimos días, la ciudad de Avdiivka, situada a solo 14 kilómetros de Donetsk, que durante 8 años, desde 2014, fue convertida en una zona fortificada por militantes ucranianos y de la OTAN, ha vuelto a ser noticia. Avdiivka se vertió con hormigón, creando un sistema de pasajes subterráneos, búnkeres y hangares por los que podían circular incluso los tanques. Desde el exterior, la ciudad subterránea de hormigón estaba cubierta de musgo, hierba y arbustos y se volvía indistinguible del paisaje circundante, un refugio ideal desde el punto de vista del camuflaje. Pero hace unos días, el canal de Telegram ASW informó que el ejército ruso ya estaba limpiando las fortificaciones subterráneas de la planta de coque de Avdiivka, y que Ucrania estaba sufriendo pérdidas a gran escala. A su vez, el canal de Telegram Soldadores añade que las unidades rusas en esta zona están empujando constantemente a militantes ucranianos de todos lados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de responder lo mejor que pueden,
están reuniendo reservas y los combatientes rusos responden atacando las reservas que avanzan, así como otros objetivos del ejército ucraniano. La situación actual en la dirección de Donetsk se informa en el último informe del canal de Telegram Wargonfo. Dice que el ejército ruso, después de utilizar armas de largo alcance, pasó a operaciones ofensivas en el área de Netailovo, Marinka, Pervomaisky, así como en el asentamiento de Severnoye, ubicado al oeste de Avdiivka. La situación en la dirección de Zaporozhye sigue siendo tan caliente como antes. Como se desprende de la publicación del canal de Telegram Wargonfo, militantes ucranianos intentaron un ataque al oeste de la aldea de Rabotin, pero solo logró pequeños avances, y la publicación presta especial atención al objetivo del ataque. Los militantes ucranianos están intentando entrar por la retaguardia. El objetivo es llegar a la retaguardia de la línea defensiva de las Fuerzas Armadas rusas, que se encuentra al sur de Kopanny. Y atentos a las noticias que están llegando de que Estados Unidos está llevando enormes cantidades de armas a Siria, y de que Irán también está trasladando grandes cantidades de armas estratégicas a Siria. Lo que indica que los bombardeos a los aeropuertos de Damasco y Alepo por parte de Israel tienen la misión de evitar que entre el armamento iraní. Esto es todo amigos, reciban un saludo.